Muy buenos días, hermanos y hermanas. Se pueden poner de pie ahí donde están para iniciar este servicio. Y ahí donde están, por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar esta mañana. Te agradecemos, Padre eterno, por permitirnos estar aquí una vez más, Padre, reunidos para poder alabar y bendecir y glorificar tu nombre, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, por darnos un amor tan incondicional, tan inexplicable, tan grande, Padre, que no se compara con nadie. Te agradecemos, Padre, porque nos permites abrir nuestros ojos, Señor, poder tener salud y por brindarnos las fuerzas para poder llegar aquí a tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú uses a cada uno de los que van a estar dando clases en esta mañana, Padre, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, nuestro entendimiento, Señor, para poder absorber, Padre, y poder aprender aún más de tu palabra, Señor. Que toda semilla que sea plantada en esta mañana, Padre, a su tiempo dé su fruto, Padre, que nos ayudes a seguir caminando junto a ti, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Padre, y te bendecimos. Amén. Ayúdeme donde está con sus palmas. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste en la cruz, moriste, vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Envíate, Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste, Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Tú eres la que abriste el cielo, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Tú eres el que viste al cielo, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré.
que merece la honra, amén, que merece la gloria y que merece lo mejor de nosotros. En esta mañana les invito a levantar sus manos y entrar aún más profundo en su presencia. Te exaltamos solo a ti, Padre eterno, y te rendimos nuestra adoración, Señor. Te rendimos nuestra alabanza, nuestro cántico, nuestros corazones, porque solo tú mereces la honra y la gloria, Señor. Te cantamos en esta mañana con todo el corazón. Entrar
lo que haces por nosotros, Padre. Damos la honra y la gloria. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por su grandeza y su majestad? Amén. Así dejamos el lugar a quien corresponda. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Estamos bien? Amén. Cuando andaba uno trabajando en la labor le decían ánimo al cuadro. Así es que alégrese. Amén. ¿Por qué no le saludó al que está enseguida? Yo no creo que se haga nada. Saluda al que está enseguida usted. Va a saludarle a alguien allí. Allí dígale algo, anímelo, anímela, yo que sé. Gloria al Señor. Que no nos retire tantos estas cosas que están pasando. Aleluya. Ha habido otras cosas que nos pudieron haber retirado más, así es que esto no es posible que nos retire. Damos gracias al Señor por esta mañana tan bonita que Dios nos da. Ok, no lo asuste con la chamarra de venado. Ok, tranquilos. Vamos a gozar en este tiempo porque ya sabe que viniendo el tiempo de calor, hay tiempo de calor. Así es que ahorita vamos a lograr estos días. Amén. Damos gracias al Señor por este día que Dios nos permite. Qué bueno mirarlos aquí. Y pues, Happy Valentine's, ¿verdad? Qué bueno, pues ojalá que usted, hermana, reciba regalos, ¿verdad? Aunque pocas veces a los hermanos, pocas veces nos dan, ¿verdad? Pero a las hermanas sí. Así es que en esta mañana pues damos gracias al Señor por estar aquí en este día. De veras que se siente bien bonito el clima y se siente muy bien y disfruto de allí, pues saque las botas que tenía guardadas y úselas ahorita porque ahora sí las necesita. Amén. Vamos ya a empezar el estudio de esta escuela dominical, hermanos, que tenemos para el 14 de febrero y vamos a iniciar este estudio muy interesante que vamos a tener. Estudio un número ahí en su guía, si usted ahí tiene una guía o ahí en casita tiene una guía, es estudio 24. ¿Ok? El tema que vamos a estar hablando ahora es Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. Fíjese nomás, Jesús enseña sobre el fin de los tiempos y nos tocó a nosotros mirar y contemplar y experimentar todo lo que está pasando en estos
últimos tiempos, pero Jesús en una ocasión dijo que solamente iba a ser principio de dolores, o todavía no estamos mirando lo que debe de mirarse. Pero hoy en esta mañana vamos a tener ese tema y vamos a tocar unos puntitos ahí muy interesantes que tenemos que saber nosotros, ¿all right? A ver, hermana, por favor, allí el versículo en clave, por favor. ¿Qué dice el versículo en clave? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Aleluya. Este texto muy interesante porque con lo que empieza y dice, mirad, velad y orad. Que esto tiene que ver con nuestra vida diaria. Pero aquí está hablando en un punto, hermanos, de mirar nosotros espiritualmente y velad también espiritualmente. Y claro que orar es lo espiritual también. Así es que vamos a estar mirando esto tan interesante y vamos nosotros a mirar, ¿verdad?, qué es lo que en esta mañana este maestro nos enseña aquí en esta guía. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias te damos en este día tan precioso, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que hacen presencia en esta mañana. Y te pido por aquellos que se quedaron en casita, Dios, te pido que ahí les ayudes, los guardes, Señor, que los bendiga, Señor, y que al escuchar, Señor, en esta mañana, Señor, esta enseñanza que viene, Señor, en este día, te doy gracias por ello, Dios, y te pido que les bendigas a ellos que se quedan allí. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Dios mío. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su asiento, por favor. Muy bien. Claro que la palabra del Señor nos habla y nos enseña qué importante es nosotros estar alerta. Y vamos a estar mirando ahí en Marcos capítulo 13, si usted abre su Biblia o gusta, ahí los que nos ven, los que nos escuchan, pues ahí en Marcos capítulo 13 vamos a estar iniciando, como luego decimos, ahí nos vamos a arrancar. Entonces, la palabra del Evangelio significa las buenas nuevas. Ya sabemos qué es el Evangelio, las buenas nuevas. Recibimos mensajes no muy buenos alrededor de nosotros. Más bien ya no hay mensajes buenos. Cuando usted ve las noticias, dice, vamos a escuchar las noticias. No hay nada bueno en las noticias. Broncas, problemas por todas partes. Amén. Pero en aquellos que confían en el Señor tenemos una confianza y tenemos una tranquilidad que solamente Dios nos sabe dar. Allí están las buenas nuevas en el Evangelio. Y algunos acontecimientos que vamos a estar mirando sobre las profecías que hubo, ¿verdad?, de estos tiempos, especialmente por las buenas que incluso incluyen las buenas nuevas, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él sufrió cuando el Señor Jesucristo llegó y Él entró en problemas cuando empezó Él y lo empezó la persecución y empezó a sufrir y fue golpeado y fue maltratado, pues no fueron nuevas muy buenas, no fueron noticias muy buenas. Después lo crucifican, lo golpean, lo maltratan y lo sepultan y no fueron noticias muy buenas otra vez. El resultado de las buenas noticias fue cuando Él resucitó. Amén. Empezamos las buenas noticias porque ahora viene, hermanos, la introducción del Hijo de Dios y donde viene ahora a salvar a un mundo. Esas fueron las buenas nuevas. Y hasta ahorita siguen las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. Y a causa de esas noticias que nosotros escuchamos, seguramente enfrentamos muchas ocasiones malas noticias y buenas noticias. Yo no sé ahorita qué malas está pasando usted o alguien que nos escucha, que nos ve. ¿Qué serán las malas noticias? Pero en ellas también hay buenas noticias. Y vamos a hablar nosotros de las buenas noticias también, porque ya de malas todos los días hay. Entonces muchas veces nos preguntamos,
nosotros, y hay personas que se preguntan o están pasando por esos momentos difíciles. ¿Qué ejemplo podríamos decir nosotros ahorita que son malas noticias? Yo quiero que usted me dé 3, una cada uno. ¿Qué serían las malas noticias que están pasando aquí ahorita? Sí, hermana. ¿Mande? Muchas muertes. Esa es una mala noticia, muy mala, porque oiga, todos los días. Sí, hermana. Amén. Sí, todos esos cambios que ha habido. ¿Alguien más? ¿Queda una? ¿Alguien más? ¿Mande? Las enfermedades que hay. Ok. Y pues hay muchas, por la razón, podemos mencionar personas que están perdiendo sus hogares porque no tienen para la renta. Personas que están enfermas, como acabamos de mencionar. ¿Mande? Sí, problemas familiares. Sí, hay muchos problemas familiares, sí. Suicidios, sí, exactamente. Fíjese que sí, yo oí de unos, claro, ¿verdad? En diferentes lugares donde personas están pasando por el proceso difícil. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha pasado un proceso económico, pero nunca se había pasado de tantas gentes, tantos problemas económicos, se puede decir ahorita mundialmente, ¿me entiende? Son problemas malos, son cosas que se oyen malas, que qué bárbaro. Oiga, todos los días, qué tremendo. Yo nunca en mi vida pensaba yo oír noticias de que se murieron 300, que se murieron 400. 1000 fueron sepultados. Oiga, y todos los días gente muriéndose. Yo digo, qué bárbaro, hasta en veces ni quiero creerlo. De veras, porque oye, que han muerto 10,000, 15,000, 30,000. Ay, ¿cómo les digo yo, Señor? Fíjese. Bueno, pues ojalá que no pase por aquí, ¿verdad? Pero sí está feo el asunto. Entonces, la palabra del Señor nos habla a nosotros y es lo que vamos a tocar el tema de ahí de Marcos. Y vamos a mirar algo tan interesante. Vamos a leer el capítulo de Marcos, por favor. Y vamos a estar entrando en eso, hermanos, y vamos a estar hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a estar tocando ese punto bien interesante. Cuando Marcos, hermanos, responde a esta pregunta que le hacen ahorita, lo vamos a mirar. En ciertas prioridades o en ciertos tiempos produjentes que hubo tanto en el punto de un engaño espiritual. Y ahorita estamos sufriendo eso también, un engaño espiritual, porque se ha levantado muchas cosas falsas del Evangelio, aún de Dios mismo. Oí yo un mensaje de unas personas que decían que quién era Dios, pero ahorita se lo voy a decir, qué es lo que esta gente piensa, quién es Dios o quién es Jesucristo. Unas cosas horribles. Digo yo, qué ignorancias tan tremendas. Entonces, en este tiempo, ese es el tiempo en cierta manera, que hubo en el tiempo de Jesús una persecución horrible, donde el pueblo de Dios, hermanos, temía gravemente porque aún eran perseguidos, aún unos eran muertos a causa de esos tiempos. Eran horas oscuras, horas terribles de lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Yo no tengo idea cómo haya sido, pero yo creo que fue algo terrible. Entonces, en este tema vamos a estar hablando sobre estos sermones que habla la palabra. Nos vamos a profundizar un poquito en los libros y vamos a mirar algo nosotros aún de la biografía de lo que es en los tiempos esos de Jesús, donde los creyentes hoy tienen preguntas todavía y detalles, cómo sucedió o qué sucedió, o aún ahorita, qué está sucediendo. Nadie tiene respuestas todavía.
Entonces vamos a mirar eso. Vamos a leer ahí, por favor. Me lee, hermana, por favor, ahí en Marcos 13, del verso 1 al verso 8. ¿Qué dice ahí? Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Wow. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Wow. Haga de cuenta que esto que estamos leyendo lo escribieron el viernes. Básicamente así. Entonces los discípulos, al estar enfrente allí, hermanos, con Jesús sentados allí, ellos estaban contemplando, ¿verdad?, el templo. Una preciosura enorme que estaban ellos contemplando. Se quedaron admirados de lo que era. Entonces, Marcos, oyendo, Marcos estaba escribiendo, pero en los que estaban hablando allí, pues estaban todos los discípulos, incluyendo Pedro. Entonces, la pregunta que hicieron luego en el verso primero, si usted lo ve ahí, dijo: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificio. ¡Wow! Se quedaron asombrados. Se cree que el que más sobresaliente de ellos, pues la pregunta creen que la hizo Pedro, ¿verdad? Porque era el más metiche ahí. Bueno, no era el más metiche, el que hablaba más. Y se quedó admirado. Y yo creo que Pedro estaba diciendo, o a lo mejor quiso decir: pues allá donde venimos nosotros no hay nada de eso. No, puras casitas, puras chocitas, puras cuevas, yo qué sé. Pero mira lo que está aquí, Señor. Mira qué piedras, que dicen que el templo era blanco, hermoso, de una fachada enorme que tenía, que se quedaban admirados ellos de lo que estaban mirando. Entonces, cuando ellos estaban mirando esto, se quedaron tan asombrados del templo que dijeron: wow, qué hermosura, qué precioso esto de lo que se ve aquí. Ellos no podían, hermanos, a decir de otra manera del asombroso de lo que estaban mirando. Dicen que eran unas piedras de talla blanca, grandes que eran. Miren, muchas veces podemos decir nosotros cómo fue esa sorpresa. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en New York, downtown New York. Y cuando llegamos del hotel de donde estábamos, llegamos a downtown New York, ¡wow! Unos edificios hermosísimos de puro vidrio. Y qué preciosos. Y miramos ahí donde andaban skating la gente y todo. Y oiga, muy bonito. En la noche, cuando ya andábamos en downtown, las luces, y donde estábamos parados nosotros en la calle así, estaba una pantalla grandísima arriba de un edificio y nos estaban mirando a nosotros ahí, en esa pantalla, y nos paramos todos y nos empezamos a mirar. Nos reímos porque nunca nos habíamos visto una pantalla tan grande. Algo hermoso, algo que se quedaba uno sorprendido, que ¡wow! Estábamos en el lugar, en el Zero Place, donde se caían los edificios. Allí estuvimos también, pero ya no se mira feo, no estaba muy arreglado, muy bonito, donde ya estaban ya para edificar y todo el asunto. Entonces miramos algo bien bonito y yo estaba leyendo esto y me acordé yo. Y si alguno de ustedes ha estado en una ciudad grande, vamos a ir en México o en California, yo no sé,
donde ha habido unas cosas que se queda uno admirado. Bueno, así se quedaron estos hermanos. Entonces Jesús les da una respuesta y dijo: todos estos grandes edificios, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, dijo, esto se va a acabar un día. Le voy a hacer una pregunta a usted: ¿irá a pasar lo mismo en New York? ¿En México? Porque recuerde que es una profecía. Y todo lo que sucedió allá se cumplió. Y yo creo grandemente que un día va a suceder. Nosotros a lo mejor no lo vamos a mirar. Nosotros a lo mejor no vamos a ser testigos de eso. Pero se hace esa pregunta y se pone uno a pensar qué es lo que quiere decir esto. Entonces lo que está hablando de todo lo hermoso, de todo lo que hace el hombre, la ciencia y todo eso, va a haber un tiempo donde todo tiene su límite. Todo tiene su límite, como nosotros también. Fuimos niños, fuimos jóvenes, fuimos adultos, fuimos ancianos y nos acabamos. Amén. Yo no sé si se acuerda usted cuando tenía 2, 3 años. ¿Sí se acuerda usted? Fíjese que yo sí me acuerdo cuando tenía 3 años, yo me acuerdo. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos movimos para Reynosa y estábamos en Mercedes y a mi papá lo desocuparon. Y me acuerdo cuando nos movimos y llegamos a un lugar donde pues no era igual a como estábamos aquí. Entonces, pero yo recuerdo, yo tenía 3 años y me recuerdo de todo eso. Entonces, hay una preparación. Prepararnos para no ser sorprendidos. Prepararnos para no ser engañados. Preparados para que no seamos sorprendidos de lo que va a suceder. Y ahorita estamos hablando y a lo mejor lo miramos como, no, que no se va a sorprender de lo que va a ver, porque de todo lo que habló aquí, de acuerdo a la Biblia, todo se hizo, todo se cumplió, todo fue un cumplimiento tremendo que hubo. Entonces, en la palabra nos enseña a nosotros, hermanos, que no nos va a hacer sorprendidos lo que Marcos estaba comenzando a comentar. Y en esta lección vamos a estar mirando, hermanos, el templo, el lugar donde comenzó esto que estaban mirando allí. Y Jesús estaba con ellos. Esta estructura fue hecha de enormes y resplandecientes bloques de mármol. Fíjense que eran de mármol el lugar ese donde estaba ese templo, y era visible desde muy lejos. Dice el comentarista que desde muy lejos se contemplaba el templo porque brillaba el mármol. ¿Alguien conoce el mármol? ¿Sí lo conoce, hermano? Especialmente blanco, imagínense. Entonces menciona esto y habla, ¿verdad?, de lo sorprendente de varios, de lo que de los discípulos miraron y preguntaron, y claro que recibieron esa declaración. Se cree que fue Pedro, ¿verdad?, el que hizo el comentario, y estaban ahí todos juntos. Y mientras veían el templo, dice, los 4 quisieron hacer algo, ¿verdad?, de preguntar si sería destruido el templo y las señales de milagros que iban a suceder, si irían a pasar a suceder sí o no. Y Jesús les da una respuesta más adelante. Y miramos allí en el verso 1 y 2 donde hacen esa pregunta. Ahora vea el verso 3 y el verso 4, por favor. ¿Qué dice el verso 3 y el verso 4, por favor? Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? All right. Entonces, ellos querían oír o mirar algo de lo que iba a suceder. Una pregunta para ustedes y para los que me están mirando allí. ¿Qué podrá usted preguntar? ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿Qué señales serán? Póngase a pensar. Ahora, vamos a las preguntas que hizo. Dijo que iba a haber guerras. Dígame usted qué está sucediendo.
Y lo siguiente que dijo, la siguiente pregunta ahí en el verso 4, yo creo que es, ¿qué dice ahí, hermana? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ok, y el siguiente verso, ¿qué dice? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Muy bien, en las señales que el Señor les da, ahí usted que me está escuchando y mirando, ¿cuál fue la primera señal que íbamos a mirar? Dice allí. ¿Qué era? Pero la primera fue, dijo, mirar, dígame usted, ¿estará sucediendo eso sí o no? Ahora, esto se está mirando, no es solamente porque hablan falso de la palabra y no solamente eso, sino cambios que está viendo en el tiempo, en la gente, en las naciones, en el dinero, en todas cosas. Ha habido tantos cambios, dijo, mira que no te engañen. ¿Me entiende? ¿Cómo quiso engañar Satanás a Jesús cuando empezó su ministerio? Dijo, si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Quiso engañarlo, hermanos, porque lo miró como un hombre y después de estar ayunando, dijo, este trae hambre. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestras vidas de nosotros, hermanos, en los cambios que va a haber y aún en nuestros alimentos? Ahora, en los alimentos ya todo le hace mal. Oiga, antes nomás los mexicanitos comíamos nopales. ¿Ah? ¿Y ahora? Hasta los gringos lo están entrando. ¿Cierto o no? Para nosotros será extraño el nopal. No, para nosotros es papita. Vénganse los taquitos de nopales, ¿qué tiene que ver? ¿Me entiende? Pero ahora lo usan como una medicina, lo usan como una cosa para dietas, lo usan para conservar. Es más, fíjese, oye, que para hasta el nopal es para la belleza. Yo creo que por eso nosotros los mexicanos estamos muy guapos. Qué idolatría, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, resulta que esto iba a haber, hermanos. Entonces, iba a haber hambres. ¿Habrá hambres en nuestro mundo, hermano? Ay, si supiera las noticias que yo he visto, los reportes de lugares, de veras que hasta ahí, híjole, yo he llorado donde yo veo esto. Porque hubo una ocasión de una niña que me tocó mucho porque miré sus lágrimas y todo y lo que hacía ella para ayudarle a su mamá, descalcita, toda así, y tenía todo el día sin comer. No, hombre, yo me agaché, empecé a llorar, dije, Señor, qué bárbaro. Bueno, entonces hay guerras en diferentes naciones de la tierra, del mundo. Hay hambres. A lo mejor nosotros no estamos pasando por eso, pero otras personas sí. Y eso es lo que nos pone a pensar aquí, a nosotros. Que usted que no está pasando nada y yo que no estoy pasando nada, debemos de orar por aquellos que tienen necesidad. Debemos de orar por aquellos que Dios los bendiga. Pero ¿sabe qué? Se nos olvida. Esto nos da a recordar a mí y a usted que está aquí ahorita. Que nosotros en lugar, hermanos, de mortificarnos por la comida, nos ponemos a la dieta porque ya estamos pasaditos de algo ahí. Y era de pensar, pobres de aquellos que no comen. Amén. Eso es lo que está hablando Jesús, hermano. Que a lo mejor usted y yo no estamos pasando por eso, pero hay otras personas que están sufriendo mucho. Ahorita aquí donde estamos parados, aquí donde estamos sentados, hay gente sufriendo mucho alrededor de nosotros. No aquí, pero sí. Sí, como ahorita, ¿verdad?
personas que están pasando para acá, los inmigrantes exactamente. Oiga, qué cosa tan tremenda, con las niñas, con sus niños. Pero lo raro que yo veo mucho, si usted pone atención a las noticias, que la mayoría que vienen ahí son mujeres con sus niños. ¿Entiende qué tremendo? La carga para la mujer de venir cargando todo eso. Entonces, mientras que otros veían el templo, había otros que estaban mirando. Entonces Jesús les advirtió y les habló a sus discípulos, hermano. Les habló a sus discípulos de muchas cosas que iban a suceder en este mundo. En esta trayectoria de lo que iba a suceder, iba a haber muchas, aún guerras cercanas que estaban, iba a haber hambres, iba a haber pestilencias, iba a haber tantas cosas que detrás de estas palabras de lo que el Señor habló, hermano, estaban en un camino que iba a suceder más adelante. En ese momento no estaba, pero eran principios de dolores. Esto es algo bien tremendo, hermano, bien tremendo. El verso 5 allí, ¿qué dice, hermana? El verso 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, Verso 6. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Wow. El 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fíjese, qué tremendo, qué tremendo. Deme el verso 8 de una vez. Porque aún se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Sí, nosotros podemos leer esto y leerlo y no tiene nada que ver. Pero donde se hace una realidad y donde está pasando es en otras naciones. ¿Qué pensarán cuando leen esto la gente que vive en Israel, en Arabia, en todo lo que es esas naciones? ¿Pensarán lo mismo nomás leyéndolo así? No. Yo oí un reporte donde ellos decían que ellos ya estaban en la gran tribulación. Fíjese, porque acostados en sus casas explotaban, venían los missiles y destruían edificios, gente muerta y gente y se dormían con miedo, se acostaban con miedo y despertaban con miedo. Y hoy usted a veces no queremos despertar, pero no es el miedo, es nomás que no queremos despertar. Pero estas personas están sufriendo esos momentos difíciles. Entonces proporciona, hermanos, y dice en estos versículos acerca de las prioridades de lo que iba a suceder. Entonces Jesús lo primero que les dijo que tuvieran cuidado con la adoración, porque íbamos a ser engañados. ¿Cree usted que usted está sufriendo engaño en la iglesia que va usted? ¿Sí? Ahora, otra pregunta, ¿habrá lugares donde no se está predicando lo que debe? Sí hay, sí hay. Entonces, está sucediendo lo que el Señor dijo, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Sí, hermana. Sí. Sí. Porque miras muchas iglesias que, pues miras en la televisión y comparten como ya mucho modernismo y ellos tú los miras y dices, no se ven cristianos esas personas, Señor, ayúdame a entender, a buscarte cada día porque si van a ser muchos engañados, como, no digo de artistas que cantan canciones pero después cantan cantos, ya lo ven como que están sirviendo a un Dios, Sí. pero no tienen que llevar ese régimen, ellos sirven a Dios así. Sí. Cantan, sirven y luego cantan. Pero lo terrible de esto, hermana, es que los que están cayendo engañados de lo que está hablando aquí son los creyentes. La gente que es creyente, la gente que cree en Dios, la gente que habla en Dios, son gentes que están cayendo engañadas. Eso es que se está dirigiendo el Señor. Por eso le dijo, mirad que no seas engañados, porque va a haber falsos profetas,
Pero ¿cómo va a distinguir usted un falso profeta si usted no lee la Biblia, si usted no va a la iglesia, si usted no ora, si usted no busca? ¿Cómo va usted a saber dónde está en el lugar perfecto o no está? ¿Cómo va a saber que la persona le está hablando la verdad o no le está hablando la verdad? ¿Cómo va a saber si es un falso profeta o es un engaño? Porque aquí más adelante vamos a mirar que decía que eran espíritus malos, malignos, calumniadores, que hacían confundir a la gente. Hay ocasiones que la misma gente, los que se dicen creyentes, hermanos, confunden a otros. Sucede, sí sucede. Yo conozco gente. Entonces es lo que está hablando aquí, que tengamos cuidado, que no seamos engañados. ¿Cómo vamos a ser engañados? Por alguien en quien yo creo, por alguien a quien yo amo, o por alguien que yo tengo confianza. Por eso se llama engaño, porque le tiene confianza. ¿Me explico, hermanos? Sí, me explico. Entonces, qué importante es el saber dónde se mete usted, dónde está usted y a quién está sirviendo usted. Porque hay ocasiones que seguimos al hombre, seguimos la fama. No. ¿Dónde estamos? Por eso Jesús dijo, mirad. ¿A quién les dijo mirar? A los creyentes. Mirar, que no seas confundido. ¿Cómo saben ustedes que yo les estoy diciendo la verdad aquí ahorita? Exacto. No lo estoy sacando de la bolsa ni traigo un libro extra. Hay religiones que posiblemente empiezan con la Biblia, pero después agarran un libro de información para ellos que nada tiene que ver con la palabra. Si no tuviera que ver con la palabra, yo no lo abriera aquí. Yo conozco la palabra. Pero hay gente que no conoce la palabra, sino lo que oye. Y oye, y en ellos van chismes y pleitos y cuánta cosa que están sacando ahí. Entonces, mire qué interesante es esto. Entonces el Señor nos prepara a sus discípulos, nos prepara a nosotros. 2 versos más, el verso 9, del 9 al 11. ¿Qué dice ahí, por favor, hermana? Del 9 al 11, allí en Marcos 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os engañarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Dónde te van a engañar? Aún en los concilios. Y dice clarito, en las sinagogas. ¿Sabe qué es una sinagoga? Es un templo, es una iglesia. Dijo, y mirad que no seas engañado, que es lo que nos va a salir a nosotros arriba en libertad y nos va a enseñar, dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No es que sea usted muy listo, muy lista, sino que el Espíritu Santo te va a traer revelación. Te va a enseñar dónde tú estás. Una ocasión andábamos en Morelia, Michoacán, y está un templo muy bonito católico, muy bonito, pero precioso, ¿verdad? De afuera yo lo miré. Entonces yo me paré enfrente y me quedé con la tentación, dije yo, ¿qué habrá dentro ahí? No, todos salieron bien. Iba yo como a dar el paso para entrar para adentro y aquí me dijo, no te metas ahí. Así, hermano, no te metas ahí. ¿Y sabe qué? Me quedé afuera. Así sentí, porque el Espíritu Santo da enseñanza. Él habla.
Entonces el Señor prepara a sus discípulos, prepara al pueblo, les hace enseñar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder. Y en el tiempo de que habló Jesús delante, sucedió, porque cuando Jesús murió y fue resucitado y fue al cielo, empezaron a suceder todas las cosas. Jerusalén fue destruido en el año 70. El templo que decían que era una hermosura, hermanos, porque aún los griegos habían edificado arriba del templo ese. Entonces lo hermosearon más todavía. Pero ¿sabe qué? Ahorita dígame qué hay. No hay nada. Y Jesús dijo: iba a caer piedra sobre piedra. Ok, entonces, qué importante es el nosotros de conocer, hermanos, lo que iba a llamar el Señor, lo que iba a suceder. Jesucristo entonces avisaba y diciéndoles que tenían que ser ellos preparados, tenían que estar listos para lo que iba a suceder. Y eran las profecías que se iban a cumplir en el tiempo de Jesús. Vamos ahí al punto número 1, que es lo que nos dice, hermana, por favor. No sean engañosos. El asombro de los discípulos de Jesús ante la magnificencia del templo dio inicio a una lección sobre el fin de la era. Jesús dijo que la estructura hecha de enormes bloques de mármol blanco que brillaba en el sol y era visible desde millas de distancia, sería destruida. Pedro, Jacobo y Juan y también Andrés estaban con Jesús en el Monte de los Olivos. Mientras contemplaban el templo, preguntaron cuándo sería destruido el templo y qué señal vendría primero. Aunque Jesús enseñaría sobre estos eventos futuros, su primera respuesta tenía como objetivo protegerlos de los depredadores espirituales. Mirad que nadie os engañe. Advirtió que los impostores surgirían y afirmarían ser Él. Jesús animó a sus discípulos a no alarmarse ante los informes de guerras o hambrunas y terremotos. Tales acontecimientos serían principios de dolores. Indicarían que el fin de la era estaba en camino, pero no sería necesariamente de inmediato. Testificar poderosamente. Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran en guardia para la persecución venidera, no para que pudieran escapar de ella, sino para que estuviesen espiritualmente preparados para soportarla. En medio de estas circunstancias adversas, serían llamados a dar cuenta de las afirmaciones de su Señor. Las pruebas que soportarían los llevarían ante las autoridades judías y el gobierno romano. El plan de Dios es que el Evangelio sea anunciado a todas las naciones. Su persecución causaría que el mensaje fuera declarado completamente a aquellos en el poder. Los seguidores de Jesús no necesitan temer el día de las pruebas. Jesús les prometió que el Espíritu Santo, a quien enviaría, los proporcionaría las palabras que decir. El mismo Espíritu que empodera al pueblo de Dios para predicar y enseñar, también estará presente con ellos cuando su ministerio sufra ataques y la vida de ellos sea amenazada. El Espíritu dará testimonio de Jesús. ¿Cuáles son algunos ejemplos actuales de cristianos que sufren persecución por Cristo? All right. Entonces nosotros nos habla sobre reconocer las señales del regreso de Jesucristo. En las señales que nos habla de la venida del Señor Jesucristo, aquí es donde van a salir los falsos profetas, falsos ministros, falsas iglesias, donde la gente se vea a reunir posiblemente con un gusto tremendo, pero no es un lugar donde se predica el Evangelio. Entonces, antes de la venida del Señor, ¿qué señales nosotros vamos a estar mirando? ¿Qué estaremos mirando las señales antes de la venida del Señor? ¿Cuáles son? Bueno, pues primeramente los falsos cristos que salieron. Yo oí de un ministro de Florida que decía que él era el Cristo y se paró enfrente de la televisión, yo lo miré,
Dijo, este es el Cristo, dijo, en carne viva, así se hacía. No, pues yo dije, no, pues el Cristo que viene no va a estar tan panzón así, ¿verdad? Tampoco, porque el hombre no se miraba muy bien. Como 2 meses después, vuelve a hablar ese hombre porque estaba recibiendo una entrada de dinero bien tremenda. Después él habló que él era el anticristo. Y después mandó que toda la gente se pusiera el 666. Y yo, en mi pensamiento, yo dije, ese no es el anticristo, es un payaso, es lo que es. Ese no es el anticristo, porque de acuerdo a la Biblia no va a venir así. ¿Y sabe qué? Él, cuando el anticristo venga, nosotros las señales vamos a mirar. He oído de cambios que están sucediendo, de lo que está pasando, pero el conocer quién es el anticristo, nosotros vamos a mirar espiritualmente. Si tú estás ungido del poder de Dios, tú vas a mirar esas señales o las vas a conocer qué son. Miren, algo bien rapidito. Para conocer un billete falso, se necesita saber la textura del billete, ¿verdad? Entonces, conociendo la textura del billete, tú te vas a dar cuenta si es genuino o no. Una pregunta de $1,000 para ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen el billete falso? ¿Alguien? ¿Sí, usted sí lo conoce? ¿Y cómo se dio cuenta? Nos dimos cuenta en la tienda, cuando estamos en la registradora, siempre checamos los billetes, los extendemos así, y vemos si nos trae una filita en medio, Ajá. y también usamos un marcador. Ok. Lo marcamos, Sí. y si no da color, si da color, es original, y si no lo pinta, es falso. Ok. La textura, eso es lo que estaba. Se parecen mucho, Sí, sí. pero traen ciertas características. Ok, esa es la textura. Entonces la textura tiene que ver si usted es conocedor, usted va a agarrar el billete, va a decir, este no es. Entonces es bien difícil conocer la falsedad. Es bien difícil, va a ser bien difícil conocer cuando el anticristo está aquí. Entonces tú tienes que conocer a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Cómo van a ser señales? Bueno, va a haber muchas señales que nosotros como ministros sabemos que va a suceder, que hemos oído que ya están aconteciendo, pero todavía no hemos visto nada. Entonces nos habla el Señor sobre estar preparados para cuando esto del anticristo suceda, nosotros poder reconocer. Entonces conocer, dice, de lo que es la falsedad. Y es como conocer el dinero falso. Entonces, qué importante es, vamos a poder nosotros, para poder conocer la falsedad de quién es el anticristo. Entonces declara aquí, en el verso 12, ahí del capítulo 13 de Marcos, ¿qué dice allí, por favor? Verso 12 y verso 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ok, miramos unas cosas ahí. ¿Estarán pasando esas cosas ya aquí? Los hijos rebelándose en contra de la madre, aquella que le dio vida, aquella que lo cargó por meses, aquella que lo alimentó, aquella que le dio de comer, aquella que lo mandó a la escuela. Pero como ya está grande, ya fue al army, ya está ponchado, mami, ¿para qué sirve? Pero sabes tú que hay un castigo. Aquí lo acabamos de mirar, donde se levantarán los hijos en contra de la madre y del padre. Entonces esa va a ser una señal. Y ya lo estamos mirando. Sí, ya lo ha visto usted.
donde los hijos rebeldes, y estoy hablando de gente cristiana. Gente cristiana, no estoy hablando del pagano, estoy hablando de gente cristiana. Cómo los hijos se han rebelado en contra del mami y de papi, que hasta muchos han querido golpear a la mamá o golpear al papá. Pobrecitos. Es uno de los pecados que Dios, hermanos, no acepta. Ahora, no solamente iba a hacer eso ahorita, hermano. Entonces, no solamente iba a hacer eso donde el hijo se iba a rebelar, sino donde iba a ver que se iban a ser aborrecidos también. ¿Qué dice el verso 3, hermana? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando usted le digan, ¿sabes qué? Usted cae tan mal por lo religiosa que es tanto. Chistes. Iglesia. Una vez yo traía unos libros aquí. Iba llegando a la iglesia, fue en la Roberts. Y me dice, hermano Torres, dijo, ¿tanto libro? Wow, dice, ¿y para qué necesita tanto libro? Le dije, pues es que no lo sé todo, tengo que leer para saber. Dijo, eso es, dijo, pero no lo necesita. No, sí lo necesito. Todos los días lo necesito. Entonces muchas veces la gente acusa, habla y critica. Si muchas ocasiones te dice la esposa, ya no te quiero porque eres un hermano y traes Biblia y y que el otro, y me quieres más a chistes que a mí. Y sí, es cierto, quiero más a chistes que a ti. O el esposo se rebela contra la esposa, vale más que le cortes y todo, porque si no vas a ver. Le voy a contar algo bien rápido ya que dije esto. Hace tiempo para atrás, años, una mujer de Houston iba a la iglesia y su esposo se enojó. Y dice el hermano que estaba hablando que el esposo se enojó tanto que según sacó una pistola para asustarla y le puso la pistola aquí en el cuello. Y le dijo, la mujer dijo, ¿sabes qué? Dijo, si me matas, me voy con Cristo. Y si no me matas, me voy para la iglesia. Así es que piénsale. ¿Qué sucedió? Nada. Porque el Señor le guardó. ¿Estaba haciendo mal la mujer? No. La mujer estaba yendo a donde ella sentía que tenía que ir. Porque algo Dios tenía. Sí, hermano. Sí. Sí. Sí, aún en los 10 mandamientos dice que cuando el hijo desobedece a Dios, dice sus vidas van a ser cortadas de joven. Fíjese qué tremendo. Por eso muchas veces suceden cosas que uno no sabe, ¿verdad? El por qué suceden. Entonces, el Señor nos habla a nosotros de siempre estar listos, siempre estar preparados, siempre conocer qué es lo que está sucediendo. El regreso del Señor va a suceder, sí va a suceder. Una vez un ministro dijo, deshagan sus maletas porque no hay tal cosa que Cristo viene. Así dijo. Dije, bueno, pues pobrecito, ¿verdad? Él así lo ve, ni modo. Y es un ministro aquí del Valle que conocemos y sabemos quién es. Entonces el Señor nos habla a nosotros. ¿Qué leímos el verso que ahorita el verso 13? Vamos a mirar bien rapidito aquí, mija. En el verso 24 y 25, por favor, de Marcos allí, del capítulo 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Wow. Ahora, ¿allí sucederá esto o no va a suceder? Sí, va a suceder. Sí, va a suceder, hermano, sí va a suceder. Porque Dios no hizo nada ahí en el cielo para nosotros, a no ser que Jesucristo nos lleve. Pero de otra manera, ¿sabe usted que ahorita parece que cuesta $1 millón y algo de dólares
para usted que agarre un tiquete para ir a la luna y le hacen una casa. ¿Cierto o no? ¿Ya lo miró eso? Yo lo miré. Entonces, si usted quiere irse de aquí del valle y de aquí de todo esto, pues júntese 1 millón y lo llevan para arriba. ¿Ok? ¿Qué va a vivir allá? ¿Qué va a comer allá? ¿Qué va allá? No sé. No sé. Pero ese es ahorita el asunto. Entonces, qué importante va a ser, hermanos, de la venida del Señor. ¿Va a suceder? Sí, va a suceder. ¿Va a acontecer? Sí. Se espera que en la etapa después de los 70 años se establezca la imagen del anticristo en Jerusalén. Mire, vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. 2 Tesalonicenses 2:4. El anticristo va a venir como si fuera Cristo, ¿ok? Pero va a ser antes de la venida del Señor, esta persona va a aparecer. ¿Qué dice allí? 2 Tesalonicenses 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Eh? Y la cosa es que van a hacer promesas como si fuera Dios. Es más, va a ser milagros. Ya va a ser milagros. Entonces todo esto va a acontecer. Ahora, imagínense la persona que no está tan firme en las cosas de Dios, como los jóvenes, o hay personas que no leen mucho, que todo esto lo van a creer. Fíjense qué tremendo. Entonces hay gente que fácil va a caer en las manos del enemigo y va a caer de una manera tan tremenda que va a hacer eso. Vamos a mirar ahí en Apocalipsis 13, versos 14 y 15. Tengo que darles estas citas porque son muy interesantes. ¿14 y 15? Sí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Wow. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se fija lo que va a suceder, hermano? No solamente es la bestia, es el anticristo y es el falso profeta. Estos tres van a estar trabajando de una manera tan tremenda. Vamos a volver otra vez aquí en el verso 15 y 16 de Marcos 3, hermana. Ay, Jesús. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El verso 17. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Verso 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Wow. Imagínate. Ahora, claro, ¿verdad? Que estamos hablando que de la salida en invierno, claro que estamos hablando en el tiempo que Jesús estaba hablando, en los tiempos de Jesús, donde toda la gente caminaba. Sí, mire ahorita aquí en el invierno el fresquecito que hay, andamos todos enchamarrados. Imagínense que camine usted unas 10 o 15 millas. ¿Cómo ve? ¿Alguien ha caminado unas 5 millas? ¿No? Yo cuando estaba en Indiana, yo caminé como una milla porque se me descompuso mi carro y tenía que ir y estaba a 15 bajo cero. Y mi esposa me puso de los calcetines más gruesos, 2 pares de pantalones, 2 chamarras, orejeras y lo que usted quiera. Pero cuando yo llegué a la gasolinera, el dueño de la gasolinera era un americano y me dice, please, dijo, don't sit down, dijo, stand right there at least half hour. Porque yo venía bien congelado y ya estaba hasta, bueno, la verdad le voy a decir, ¿verdad? Hasta los mocos duros ya y no podía ni limpiarme y las orejas que no las sentía, nada. Y llegué y estaba parado yo, pero bien duro de lo que había caminado. Y me di cuenta que qué bárbaro. Ahora 15 bajo cero solamente, ahora imagínense, tremendo, qué tanto aguantará el cuerpo. Sí, sientes donde te roza el aire, te duele.
Y lo primero que le empiezan a dormirse son las orejas. Y si está orejón, pues más razón, ¿verdad? Se pone más rápido, más duro ahí. Entonces, estas son las señales que va a haber cuando ven que el Señor, pero van a aparecer estos falsos profetas probablemente dando promesas que no podían haber dado. Verso 21 y 22 ahí de Marcos. 21 y 22, ¿qué dice? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Wow. Cuando te digan, llegó Cristo en Chicago, vámonos todos para Chicago. Que cayó Cristo en Reynosa. Hermano, ¿cómo va a saber usted de la venida del Señor? ¿Cómo se va a dar cuenta? Le voy a decir una cosa, porque dice aquí, míralo acá y míralo allá y allá está y aquí estoy. No, el Señor no va a estar aquí. Dice que Él nos va a encontrar allá y la iglesia va a ser levantada y luego it's going to be cut off, va a ser arrebatada, donde el Señor se la va a llevar. Es tremendo, qué tremendo. Yo no voy a necesitar trajes para ir a la luna. El Señor viene por nosotros y gratis. Así es que qué tremendo. Vamos a ver qué dice allí, por favor, en el punto número 2, ahí en el estudio, mija. Reconocer las señales del regreso de Cristo. Algunos de los sufrimientos del pueblo de Dios provienen de su propia familia y pueden incluso llevar a la muerte. Algunos se verán tentados a rendirse, pero Jesús prometió, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Jesús se basó en el profeta Daniel para preparar a sus seguidores para la abominación desoladora. Muchos creen que las profecías de Daniel se cumplieron en parte cuando Antíoco Epifanes construyó un altar pagano en el templo alrededor de 1067 a.C. La mayoría cree que las profecías continuaron cumpliéndose con la destrucción del templo por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Amén. Y esperan una etapa más de cumplimiento cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén. Los discípulos deberían huir sin retroceder siquiera colectar lo esencial, y deberían orar que su huida no fuera en invierno. Dios acortaría este tiempo de adversidad por el bien de su pueblo. Jesús advirtió a sus seguidores que se guardaran de ser engañados por falsos cristos y falsos profetas. Jesús viene pronto. Jesús llegó, luego describió el oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas que caen a la tierra. Estas imágenes representan al juicio de Dios. Después de un periodo de juicio, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús demostrará su autoridad sobre aquellos que lo juzgaron. Enviará ángeles para reunir a su pueblo, poniendo fin al sufrimiento que han soportado. La siguiente declaración de Jesús ha desafiado a los eruditos bíblicos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos creen que esta generación se refiere a aquellos vivos en el momento de la declaración. Por lo tanto, todo esto se cumplió en la destrucción del templo en el año 70. Sin embargo, los versículos 24 al 28 también pudieran referirse a un tiempo futuro de gran tribulación. Por lo tanto, muchos creen que esta generación se refiere a una generación futura que vería el cumplimiento de Marcos 13. All right. Ok, ¿sería la generación esta de nosotros? ¿O será otra generación que va a pasar todavía? No lo sabemos. Pero ¿dónde nos va a encontrar el Señor, hermanos? En las nubes. Sí, nosotros, hermanos, no nos vamos a ir por nuestra propia fuerza, sino que el Señor va a venir por nosotros.
El punto número 3, siempre estar listos. Marcos 13, 32 y 33. Bien rapidito, porque ya se nos está llegando el tiempo. Alertas y velando. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Wow. En otras palabras, ¿alguien sabe de la venida? ¿Sabe usted que yo he oído gente, he oído ministros, he oído en iglesias donde ya están preparándose para la venida? Y lo han dicho. En Michigan, en una ocasión, un ministro falso salió y habló y dijo, a las 12, dijo, del mediodía, el Señor viene. Y todos corrieron y se juntaron en un lugar donde Él les había dicho, y ahí estuvieron a las 12 del mediodía. ¿Y qué sucedió, hermanos? Nada. Hubo otro en California, que ese también, oiga, ahí un montón de gente dejaron casas y vendieron casas y se fueron, y no sucedió porque no era así. Así no habla la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando su venida sea, va a ser, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, ni las pijamas te vas a llevar. Fíjese, qué tremendo. Mande, como ladrón en la noche. ¿Cuántas veces le han avisado a usted cuando lo van a robar? No, no le avisan. Claro que no. Entonces, el Señor Jesús, de la manera que vamos a estar listos, es leyendo, orando y ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es bien importante, ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer el punto número 3 ya para terminar. ¿Qué dice ahí el punto número 3? Siempre estar listos. Alerta y velando. Los discípulos de Jesús tenían curiosidad sobre el tiempo preciso de estos eventos. Sin embargo, Jesús repetidamente cambió la conversación para resaltar su necesidad de estar listos para enfrentar la adversidad mientras velan y esperan su venida. Explicó en Marcos 13:32 que solo Dios Padre tiene conocimiento de este evento, Amén. del tiempo del fin. Esta declaración de Jesús ha desafiado a los eruditos bíblicos, dado que Jesús es Dios Hijo. ¿Comparte Él el conocimiento completo que posee Dios Padre? Filipenses 2, 5 al 11 dice que Jesús se despojó a sí mismo al convertirse en un ser humano y un siervo entre nosotros. Esta frase se traduce de una palabra en el idioma original que significa vaciar o hacer vaciar. Jesús no dejó de ser divino, pero parece que Él mismo se despojó de ciertas prerrogativas de su deidad durante su ministerio terrenal. Ahora que su tiempo de despojarse ha terminado, Él nuevamente comparte el conocimiento completo del Padre sobre los eventos futuros. La única manera en que los discípulos de Jesús estén preparados para su regreso es mantenerse en un estado constante de preparación. El verbo traducido velad en Marcos 13:33 tiene el significado de permanezcan despiertos. Amén. O esté atento. Más que un estado de conciencia, significa una acción para proteger la salud espiritual propia y la de los demás creyentes. Amén. Sí. No se duerma. En Marcos 13, 34 a 36, Jesús se comparó con un hombre que deja a sus siervos a cargo de su hacienda durante su ausencia. En esta parábola, el propietario asigna a cada siervo una tarea que cumplir. Entre la ascensión de Jesús y su regreso, a sus seguidores se les ha dado dones que usar y ministerios que desempeñar mientras velan y lo esperan. Debido a que sus seguidores no conocen el tiempo de su regreso, deben velar en todo momento. Jesús usa las 4 vigilias o divisiones de la noche observadas para los soldados romanos en el puesto de guardia para enseñar a sus discípulos a velar por su venida en algún momento inesperado. Así como una centinela no quería ser sobrevendido durmiendo cuando se le asigna velar, ningún discípulo de Jesús
querrá estar desprevenido sin cumplir el mandato de velar y esperar su regreso. Jesús concluye esta enseñanza afirmando: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Independientemente del momento de su seguida venida, cada creyente debe estar preparado para encontrarse con Cristo en el momento de su propia muerte. Jesús enseñó sobre la necesidad absoluta de una vida espiritual inquebrantable hasta el fin. Wow. Ahora, ¿tiene que estar usted despierto todas las noches? No, eso no está diciendo. De la manera que usted va a velar, ¿sabe cómo va a ser? Leyendo la palabra, orando. Eso es como usted va a velar. Y pone allí, hermanos, como enseñanza, ¿verdad? Lo que hacía el soldado romano. El soldado romano tenía que estar en vela. ¿Ha visto usted soldados cuando están en guardia? ¿Los ha visto? En Inglaterra hay una penalidad tremenda por los soldados que están en guardia a la entrada ahí del palacio. Y están así, ellos no pueden moverse, no pueden ni siquiera parpadear, no pueden hablar con nadie, no pueden reírse. Están así, mire, y bien bonitos que se ven los soldados, parecen de plástico, pero tienen que estar ahí. ¿Y sabe por qué el soldado romano no podía moverse ni nada? Porque si él se movía o desatendía ahí, lo mataban. Lo mataban. Ahora nosotros, si no velamos, básicamente nosotros nos estamos matando solos por no velar. ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Está orando? ¿Está buscando? ¿O está oyendo a ver qué dicen aquellos para no leer usted? ¿O estaba esperando oír para qué dicen aquellos para no ir a la iglesia yo? No, hermano. Ahora es bueno quedarse en la televisión y leer y escuchar. Sí, pero la televisión no te va a salvar. La televisión no va a hacer nada de eso. Es bueno, pero no es bueno. Porque ahí hay de todo. Se acaba el programa de la iglesia y te pones a mirar programas de sexo, de mujeres, de hombres, de jóvenes, yo qué sé. Entonces, ¿es buena? Y no es buena. Amén, hermanos. Espero que en esta mañana usted haya recibido algo, y si usted pensaba que se estaba apartando de Dios, vale más que se arrime. Si usted pensaba que no era nada bueno servir al Señor Jesucristo, se equivoca. Hay que servir a Dios, porque acabamos de leer: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, en esta mañana, con todo respeto, con el amor de Cristo, arrímese, no se aleje, arrímese, porque si el Señor viene mañana, tú te quedas. Y qué triste va a ser que la familia se quede triste llorando, o la mamá se quede llorando, o se quede el hijo solo llorando. Qué tremendo va a ser, Porque no cree que el Señor viene por la familia. Ay, todos los Rodríguez, vénganse para acá, yo me los hago. No, no va a ser así. El asunto va a ser individual. A lo mejor el esposo va a decir: yo me voy, y le agarro la pata a mi esposa, y la esposa va a decir: vámonos para abajo. Quédese ahí. Amén, hermanos. Porque muchas cosas van a suceder, pero hay que estar listos. Quédese con este mensaje, lléveselo en su corazón, y cuando llegue a casita lea usted todo el capítulo, porque ahí le esquipeamos uno, y léalo todo el capítulo, le va a ser de bueno. All right. Vamos a ponernos de pie. Ándele. Yo me emociono mucho y se me olvida la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda, ¿ok? Vamos a orar por la ofrenda. Padre, te pido que tú bendiga esta ofrenda que va a ser levantada. Bendice a mis hermanos que dan con todo su corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pase, hermanos, a depositar su ofrenda.